Nunca ha habido más odio en el mundo que hoy en día. Suena como una exageración, pero cuando estudiamos el término resentimiento, se hace evidente que debido a nuestro sistema de valores moderno, nunca ha habido tanto odio circulando. Por negativo que suene, este mismo potencial de odio es también el canal de nacimiento de todo nuestro progreso, tanto tecnológico, económico y social. Nietzsche, quien desarrolló por primera vez el término en su obra de 1887 llamada La genealogía de la moral, vio el resentimiento como la causa raíz de la moral de esclavo y el ideal ascético. El libro de Max Scheler de 1915, El resentimiento, llevó el análisis de Nietzsche más allá. Scheler desafió la afirmación de Nietzsche de que el resentimiento era la base del cristianismo, y en cambio, argumentó que los valores burgueses modernos de igualdad y libertad, y su manifestación política, han creado un mundo monstruoso de resentimiento. Académicos más recientes han desarrollado este componente revolucionario del resentimiento y han desafiado las concepciones de Nietzsche y Scheler del resentimiento como una emoción pasiva. En su lugar, argumentan que el resentimiento es el contenido mismo de las revoluciones. Es una fuerza activa en la sociedad, la fuerza impulsora detrás de todo cambio social. El resentimiento es la emoción fundamental de las guerras culturales, y más que eso, es la emoción fundamental de los tiempos modernos. Es una parte inevitable de la democracia, incorporada como está en la idea de igualdad. Y tanto como es un componente esencial del sistema de gobierno favorito de la modernidad, también es la mayor amenaza para la democracia, una tendencia que estamos viendo desarrollarse en un descontrol cada vez más inestable en el siglo XXI. Pero, ¿qué es el resentimiento? Por resentimiento aquí entendemos una sensación de haber sido agraviado, insultado o privado injustamente. Es una alarma emocional que señala que nuestra autoestima ha sido atacada. Es importante notar el tono moral aquí. El gran filósofo de la justicia del siglo XX, John Rawls, sugiere que el resentimiento asume igualdad, y por lo tanto, está vinculado a nuestro complejo de justicia. Otra distinción clave es entre resentimiento e indignación. En el caso del resentimiento, la víctima somos nosotros mismos, en el caso de la indignación, la víctima es otra persona. Ambas son emociones morales, pero el resentimiento y sus derivados no son meramente escandalosos moralmente, sino experiencias personales de ataque. Entonces, el resentimiento es una emoción moral en la que somos las víctimas. ¿Pero qué separa el resentimiento del resentimiento? En su artículo Resentimiento y resentimiento, sus autores exploran las diversas definiciones del resentimiento en la literatura, e identifican dos características clave del término que lo distinguen del resentimiento, y es el carácter crónico y continuo de la experiencia emocional y la impotencia del individuo que experimenta la emoción para tomar acciones retaliatorias contra las fuentes de su tormenta emocional. El resentimiento entonces es el fruto de injusticias esporádicas e aisladas, mientras que el odio está relacionado con injusticias continuas y duraderas. Algo puede suceder hoy que te haga sentir resentido, pero puedes olvidarlo mañana y nunca volver a pensar en ello. Eso sería resentimiento. Has sido agraviado, pero está lejos de ser un tema definitorio en tu vida. Pero cuando la injusticia es algo con lo que te enfrentas diariamente, y eres impotente para afectar, entonces estamos hablando de un concepto diferente. Hemos pasado del resentimiento al ressentiment, un término que se usa en filosofía, especialmente en la obra de Nietzsche, para describir un tipo de resentimiento más profundo y duradero. Cada vez que nos sentimos como un David luchando contra un Goliat, cuando nos sentimos como un insecto siendo torturado por un gigante, entonces hemos entrado en el reino del ressentiment. Y en esa nota, habiendo delimitado el territorio emocional del resentimiento, veamos lo que Nietzsche tiene que decir al respecto. En su obra de 1887, La genealogía de la moral, Nietzsche nos da la primera cuenta sistemática del resentimiento y su papel en la historia mundial. Este amargo hijo del resentimiento es clave para su análisis de lo que él llama la moral de esclavo, especialmente en su forma judeo-cristiana, pero también en la forma de ideologías igualitarias socialistas. El resentimiento es la base misma de la moral de esclavo. En el primer ensayo de la genealogía, Nietzsche escribe: para existir, la moral de esclavo siempre necesita primero un mundo exterior hostil. Necesita, fisiológicamente hablando, estímulos externos para actuar en absoluto. Su acción es fundamentalmente reacción. De esta manera, la moral de esclavo requiere el desencadenante de la injusticia que induce resentimiento para llegar a existir. Y con esa base de resentimiento en su lugar, la presión de este dolor puede convertir la oscuridad en diamantes. Nietzsche escribe:
La revuelta de los esclavos en la moral comienza cuando el resentimiento mismo se vuelve creativo y trae a la luz nuevos valores. Hay muchos ejemplos históricos que podemos usar para dar sustancia al relato de Nietzsche. Podríamos mirar el nacimiento del judaísmo a partir de la destrucción de Jerusalén y su templo por los babilonios, y el exilio forzado en Babilonia de la mayoría de la clase alta del reino judío de Judá. Este evento, que destrozó el poder de estas personas, condujo a un profundo resentimiento que podemos ver en el famoso Salmo 137, escrito por el profeta Ezequiel, en el exilio en Babilonia. Él escribe: «Hija de Babilonia, destinada a la destrucción, bienaventurado el que te pague según nos hiciste. Bienaventurado el que tome a tus pequeños y los estrelle contra las rocas». Pero esto no fue simplemente resentimiento. Este fue el fin del culto a la idolatría entre el pueblo judío y el momento en que la identidad religiosa se cristalizó. Como un erudito bíblico ha dicho, el exilio es la línea divisoria. Con el exilio, la religión de Israel llega a su fin y comienza el judaísmo. Con el yugo de Babilonia sobre el pueblo judío, el resentimiento que esto causó dio lugar a una revalorización de valores, es decir, a la moral de esclavo del judaísmo, como lo vería Nietzsche. También podríamos mirar el nacimiento de los movimientos socialistas y comunistas en los siglos XVIII y XIX, a partir de la horrenda explotación de la clase trabajadora, recién emergida en las fábricas de la Revolución Industrial. El gran resentimiento de esta época llevó a un nuevo nacimiento de la moral de esclavo, que amenazó con transformar la sociedad. Este movimiento también tuvo sus profetas, como por ejemplo Karl Marx. Pero con el auge del movimiento sindical, la energía masiva de este resentimiento se desvaneció en Occidente a medida que los trabajadores recibieron una compensación más justa y mejores condiciones laborales. En ambos casos, tenemos un grupo de personas sometidas a una injusticia duradera. De esta olla a presión de resentimiento nacieron nuevas narrativas que dieron sentido a las vidas de estos grupos. Esto es lo que Nietzsche realmente ve ocurriendo en las morales de esclavo. Dada la obstrucción de su capacidad para vengarse en este mundo, ya sea por la derrota de Babilonia o el dominio de los empleadores capitalistas, los resentidos se vengan en un mundo imaginario. El pueblo judío cuenta una historia sobre su Dios y el significado de lo que ha sucedido como un castigo. Esta narrativa los mantiene como el pueblo elegido de su Creador y da un significado metafísico a todo lo que ha ocurrido. En el caso de los socialistas y comunistas, el otro mundo no es metafísico, pero está igualmente distante. Estos pensadores escriben sobre utopías que están por venir. Marx, basándose en una visión hegeliana de una evolución lineal a lo largo de la historia, profetiza el inevitable ascenso del pueblo proletario para lograr la igualdad y el fin de la injusticia en el mundo. Esta ferviente fe en la inevitabilidad histórica de la revolución sostuvo a Marx a lo largo de una vida de pobreza abyecta, y ha sostenido a muchos más desde entonces. En ambos casos vemos el relato de Nietzsche sobre los resentidos, creando otro mundo para hacer este presente más soportable. Como Nietzsche escribe, esto, supongo, constituye la verdadera causa fisiológica del resentimiento, la venganza y similares, un deseo de adormecer los dolores mediante los afectos. Es decir, que esta moral de esclavo mata el dolor de nuestra humillación creando una nueva narrativa que nos empodera. Esta narrativa resentida adormece nuestro dolor, haciéndonos sentir especiales en nuestra propia historia, haciéndonos sentir como si realmente tuviéramos un estatus más elevado. Al aprovechar este otro mundo, el esclavo obtiene su venganza. Donde la realidad les ha negado la verdadera venganza de los hechos, se compensan con una venganza imaginaria de cielo e infierno, de karma o utopía, según su sistema de creencias. La impresión duradera del relato de Nietzsche sobre el resentimiento es ver el resentimiento como resultante en una especie de resignación mundana, y es que los esclavos no toman las armas contra los amos. El pueblo judío no hizo nada contra los babilonios, en cambio, tuvieron que esperar la liberación a manos del ejército persa, que derrotó a los babilonenses. Todo lo que los resentidos podían hacer era crear su moral de esclavo, que invertía los valores de la mundanidad en sus valoraciones metafísicas, valoraciones en las que, en pocas palabras, el cordero es mejor que el águila. Pero como bien puede atestiguar la historia de la modernidad, esto está lejos de ser el caso. El resentimiento no solo da luz a delirios de grandeza que sirven únicamente para acomodarnos a nuestra desafortunada realidad. En el siglo transcurrido desde Nietzsche, el poder del resentimiento para impactar este mundo se ha hecho consciente en los estudiosos de esta conducta humana. Como dijo F. Jameson, el resentimiento es el contenido mismo de la revolución. Y lo que los radicales están pidiendo es revolución.
Esta historia del radicalismo y la revolución es una historia de resentimiento. Cuando los colonos estadounidenses sintieron la injusticia de su trato a manos de los británicos, estaban experimentando resentimiento. Cuando a las clases media y baja de la sociedad francesa se les dijo que comieran pasteles por parte de la monarquía mientras luchaban por conseguir pan, estaban experimentando resentimiento. El horno del odio está ardiente, y Nietzsche se equivocó al creer que el resentimiento solo conduce a una revalorización de este mundo. De hecho, él mismo señaló que la última nobleza política en Europa, la del siglo XVII y XVIII francés, se derrumbó bajo los instintos populares del resentimiento. La relevancia de todo esto para nuestro momento histórico actual con las llamadas guerras culturales es innegable. Parece que necesitamos odiar y estar enojados para lograr un cambio masivo. Solo al encendernos de esta manera podemos encontrar la motivación para luchar por el cambio. Nuestras heridas abiertas de resentimiento solo se ven alimentadas por la naturaleza de turba del salvaje oeste libertario que es Internet y las redes sociales. Esta experiencia del siglo XXI proporciona un terreno fértil para los dos rasgos que convierten el resentimiento en resentimiento. En primer lugar, la experiencia de nuestra completa inconsecuencia entre los miles de millones de publicaciones en las redes sociales puede dejarnos con la sensación de impotencia que es esencial para el resentimiento. En segundo lugar, los algoritmos de las redes sociales perpetúan la condición al proporcionarnos continuamente contenido que refuerza la narrativa del resentimiento. El mundo, aunque para evidenciarlo debe mirarse de manera profunda e introspectiva, está lleno de odio y resentimiento. Aunque desde un punto de vista vago y neutral podemos decir que todo se está positivando, la realidad en vivo es muy diferente. Por eso, nuestra misión partiendo desde nuestra individualidad es no hacer que continúe este ciclo de amargura y odio. Entender que no debemos controlar el resentimiento esparcido por el mundo, ya que además de imposible, no tenemos control sobre tales situaciones. Debemos enfocarnos en que independientemente de que el mundo esté hecho un caos de maldad, nosotros ser los agentes, no de positividad, sino de coherencia para con nosotros mismos. Para terminar, cito un conglomerado de frases de Nietzsche que abordan de manera profunda este tema. El resentimiento es la venganza de los débiles, de los incapaces de actuar, contra los fuertes. Es una emoción que nace de la impotencia. El hombre noble es aquel que es capaz de superar el resentimiento, que puede elevarse por encima de su propia venganza y odio. Y por último, una de mis favoritas, escrita en Más allá del bien y el mal. El que lucha con monstruos debe cuidarse de no convertirse en uno. Y siempre recuerda que, si miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti.